Andrés Arauz, candidato presidencial por la Alianza Unión por la Esperanza. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Todavía estamos animados por este triunfo y listos para enfrentar este desafío en segunda vuelta. Buenos días también. Usted es el candidato seguro para esta segunda vuelta. ¿Con quién entrará? Está por definirse con un resultado tan apretado. Ayer el expresidente Correa decía que en la costa Lasso supera ampliamente a Yacu, que Yacu bajará cerca del 19.49, Lasso subirá cerca del 19.73 y que la final será Arauz-Lasso. Eso pregunto, porque prefieren competir con Lasso y no con Yacu. No, nosotros vamos a acatar la decisión del pueblo ecuatoriano, indistintamente de quién vaya en segundo lugar. Nosotros hemos tenido una diferencia amplia de cerca de 13, 14 puntos sobre el segundo, quien quiera que sea. Y estamos muy animados de poder seguir compartiendo nuestras propuestas con todo el pueblo ecuatoriano y de plantear un programa de unidad nacional. Lo que necesitamos ahora es tender puentes, construir un programa amplio que contempla todos los sectores de nuestra sociedad, organizaciones sociales, movimiento indígena, pueblos y nacionalidades, jóvenes, estudiantes, mujeres, que están bienvenidos a este gran proyecto por la esperanza para recuperar el futuro de nuestro país. Y estamos listos para dialogar en la calle, en el pueblo, en todo lado, con la ciudadanía para construir estas propuestas que permitan lograr recuperar finalmente la patria. Ahora, esa amplia diferencia se da en una primera vuelta con una proliferación de candidatos, digamos 16 de ellos que ya podrían unificar su voto para una segunda vuelta. ¿No reconocen que quizás la tendrían más difícil con Yacu Pérez, o cuál es el escenario sabiendo que se viene una segunda vuelta con la votación? No, mira, nosotros estamos listos, siempre tuvimos contemplado un posible escenario de segunda vuelta, estamos listos para enfrentar, insisto, estos diálogos. Queremos construir propuestas fundamentalmente vinculadas a las necesidades económicas de la población. Necesitamos plantear con mayor claridad nuestras propuestas alrededor del eje de trabajo, por ejemplo, en donde el trabajo joven se vea potenciado con ese apoyo, ese copago, para que las empresas puedan contratar a jóvenes sin excusas y puedan vincularlos al ámbito laboral, en muchos casos en su primera experiencia, y les permita potenciar sus capacidades en el ámbito laboral. Yacu Pérez dijo ayer que se estaría confabulando un fraude en su contra para impedir que vaya a segunda vuelta. Va a proponer el que abran las urnas, que haya un reconteo de votos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Mira, ahí los mecanismos institucionales para aquello, la ley del Ecuador sí contempla la apertura de las urnas en casos pertinentes, si es que el CNE lo aprueba. Así que nosotros estaremos viendo cómo procesan ese conflicto del Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, queremos ya compartir nuestras propuestas con la ciudadanía que tienen que ver con el trabajo, el futuro, la dignidad, la conectividad, que es un reto fundamental en el siglo XXI y que nos permitiría superar una de las brechas más grandes que tenemos ahora para los estudiantes, para los jóvenes, que es no tener acceso al Internet. Ese debería ser el debate fundamental ahorita. Bueno, y revisando luego las propuestas, ahora un poco los resultados, ese porcentaje de votos que obtuvo es un voto duro, un 32%, pero menos de lo que ha sacado Correa o su candidato en anteriores elecciones. En 2006, por ejemplo, Correa ganó con el 56% en segunda. En 2009 con el 51% en primera vuelta. Igual en el 2013, el 57% también en primera. Y ya para el 2017, Lenín Moreno tuvo un 39% en primera vuelta, cuando usted alcanza ahora el 32%, el más bajo en los últimos 15 años, digamos. ¿A qué le atribuye? Bueno, habría que precisar las estadísticas que se presentan donde mezclan primera y segunda vuelta, pero lo importante es que el Ecuador mencionábamos cuál era segunda y cuál era segunda y cuál era primera. En el caso del año 2006 presentaron el dato de la segunda vuelta, pero está bien. Nosotros indicando que era la segunda, estamos planteando que en el Ecuador, el 7 de febrero, se tomó una gran decisión antineoliberal, en donde si sumamos los votos del progresismo, de la unidad plurinacional y de la socialdemocracia,
estamos llegando al 70%. Lo que sí ha quedado absolutamente claro es que no queremos el continuismo del señor Moreno, de las políticas neoliberales que tanto daño le han hecho en el Ecuador y que, por ejemplo, quieren seguir haciéndonos daño con esta ley de privatización del Banco Central que el gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional el día de ayer. Eso debe ser rechazado categóricamente por todas las fuerzas que representan a la sociedad, al pueblo ecuatoriano y no a unos pocos banqueros. Su votación fue alta en la costa, ganó en 8 provincias. Yacu Pérez ganó en 13 provincias, en la sierra, en la Amazonía también. ¿Cómo hará usted para atraer ese electorado de la sierra que ya le dijo que no en esta primera vuelta? ¿Los votos de Lazo, de Yacu, podrían no ser transferibles al correísmo? ¿Van a apelar a los de Javier Hervas o por dónde? Mira, nosotros creemos que hay que tener un nivel de diálogo político con los movimientos y organizaciones, pero sobre todo una conversación con la ciudadanía, intercambiar nuestras propuestas en el ámbito de la calle, los conversatorios, a través de las redes sociales. Estaremos mucho más presentes en la conversación ciudadana y ya hemos discutido suficiente sobre lo que fue la gestión de gobierno de Rafael Correa, la gestión de gobierno de Lenín Moreno. Ahora queremos enfocarnos en el futuro y para eso nuestras propuestas son el eje central. Hemos tenido también que enfrentar una campaña sucia muy agresiva y ahora seremos mucho más proactivos en desmentir cada una de las afirmaciones y acusaciones, como por ejemplo los ataques a nuestra supuesta intención de desdolarizar el país. Eso es falso. Nosotros vamos a fortalecer la dolarización, siempre lo hemos dicho y lo hemos sostenido, y es más, ha sido hasta un proyecto de vida. Así Pero que eso no puede hacerse. Cuando usted habla de mirar al futuro, entonces, de que están abiertos para conversar con otros movimientos o grupos políticos, ¿a quién se refiere, por ejemplo, viendo incluso los distintos candidatos que participaron en esta contienda? ¿Con qué movimientos, con quiénes sí podrían conversar o con quién estaría abierto usted para conversar? Mira, el Ecuador tiene muchísimos desafíos y muchos retos. Uno de ellos es la profundización del Estado plurinacional e intercultural, que está dispuesto constitucionalmente. Otro gran reto es reactivar la economía, apoyarnos en el sector empresarial productivo que necesita nuestro país para generar trabajo. ¿Con qué movimientos políticos? ¿Con qué líderes políticos? Sí, lo que pasa, Estefi, es que no todo se decide a nivel de las organizaciones políticas, porque quienes toman la decisión son los votantes. Nosotros sí estableceremos diálogos con todas las organizaciones políticas que se quieran sumar a esta Unión por la Esperanza, a esta recuperación del futuro, incluyendo, por supuesto, a la socialdemocracia, incluyendo a la unidad plurinacional, pero nosotros queremos sobre todo plantear un diálogo con los sectores sociales, con los trabajadores, los estudiantes, las mujeres y los electores, que son quienes tomarán la decisión, pues los votos no son simplemente así de endosables. Le preguntaba eso justamente por si en efecto no son tan fácil esa transferencia que se pueda dar de votos, es que puedan recoger también, viendo los resultados que ha ocurrido, esos porcentajes, digamos ese 1 o 2% que tuvieron los candidatos cuando fueron 16 en esta primera vuelta, pero que de uno en uno, digamos, significan el 12%, por ejemplo, si es que revisamos un poco esos datos. Pero la mayoría de esos candidatos hizo campaña en contra suyo, Montúfar, Lucio, Larrea, Isidro Romero, Giovanni Andrade, Celi, Carrasco. Lo que tienen en común es que quieren acabar con el socialismo del siglo XXI. Esos votos, en el caso de ser transferibles, serían para el candidato, el que sea, que compita contra usted. Insisto, los votos no son endosables así de fácilmente. Los ecuatorianos tenemos un reto fundamental y es superar la crisis económica, la crisis sanitaria que estamos viviendo, y para eso se necesitan políticas económicas concretas, que es nuestro fuerte: generar trabajo, generar salidas económicas a esta crisis, dotar al país de una vacuna que permita restablecer la dinámica social, cultural, económica, productiva de nuestra patria y de esa manera avanzar. Si el resto de candidaturas piensa que alrededor de esto podemos lograr un gran acuerdo, es poder hablar
con la ciudadanía, con los ciudadanos, y ahí tenemos unas grandes señales que nos van a permitir tener una victoria contundente en la segunda vuelta, porque los ecuatorianos ya quieren salir del continuismo del señor Moreno. Aquí necesitamos un cambio fundamental y eso lo garantiza la lista 1 con Unión por la Esperanza. Esa será su apuesta entonces. Ahora, el resto de candidatos, hablando de los ofrecimientos, han criticado su oferta de campaña 1000 de una, es decir, entregar $1000 a 1 millón de familias como si se tratara, decían, de una compra de votos. Pero ¿cuántas familias se inscribieron? ¿Cómo avanzó el proceso para quienes puedan calificar, avanzaron esa campaña? Mira, lo que estamos hablando es una transferencia por emergencia económica. Es una transferencia de emergencia ante la situación gravísima que vive el pueblo ecuatoriano. La madre de familia que nos escucha sabe que está apretada con el endeudamiento, que tiene las deudas que nos acosan diariamente, que no alcanza para cubrir la alimentación de sus hijos y por eso se necesita una inyección rápida. Pero si hasta el propio señor Moreno ha dicho que va a hacer algo similar en los próximos días, ojalá no lo vaya a hacer a un día antes de irse, sino que lo haga ya, para ayudar al pueblo ecuatoriano que está en una emergencia. Aquí no se trata de compra de votos, se trata de poder dar dignidad al pueblo ecuatoriano y estamos aplicando una recomendación de las Naciones Unidas que se ha aplicado en Brasil, en México, en Perú, en Guatemala, en los mismos Estados Unidos, con mucho éxito y ha permitido mejorar la situación económica de las familias. Nosotros no queremos que esto se conciba como una compra de votos y la confusión que tratan de generar a la ciudadanía. Lo que estamos planteando es una transferencia por emergencia, usted dice, no una compra de votos, una transferencia por emergencia y países. Ahora, lo distinto aquí es cuál es la situación económica de nuestro país. Si bien el presidente Moreno lo puede ofrecer, muchos lo pueden ofrecer, de hecho podría resultar hasta fácil ofrecer 500, 1000, 1500, 2000, sería ideal, pero ¿de dónde se va a financiar o cómo se lo va a pagar? Pregunto, para el financiamiento, ¿sigue considerando la opción de usar dineros del Banco Central? Porque el eco que fue ahí, en cambio, o la reacción más bien es que eso pertenece a los depositantes del sistema bancario, que son privados. ¿O cómo lo financiará? Pregunto, porque ayer los bonos en dólares del Ecuador, por ejemplo, se desplomaron, el riesgo país a tope, y eso podría ser normal ante la incertidumbre electoral, pero las posibilidades de acceder a financiamiento, si no le gusta el FMI, ¿por dónde serían? Mira, nosotros lo hemos dicho una y otra vez, el Ecuador sí tiene recursos, sí tiene dinero actualmente. El gran problema es que no hay la prioridad correcta. Por ejemplo, en diciembre se recibieron $2000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional y en vez de utilizar ese dinero para igualarse en las deudas con los gobiernos locales, en apoyar a la producción de nuestro país, en generar trabajo en el Ecuador para las familias ecuatorianas, lo que hizo el gobierno fue prepagar nuevamente $1200 millones en deuda. ¿Qué sentido tiene ese? Recursos sí hay, lo que no están en orden son las prioridades. Se está enviando la plata afuera, se está pagando a los banqueros y no se está cumpliendo su principal obligación, que es atender al pueblo ecuatoriano. Esa es la gran diferencia que estamos planteando nosotros, una política económica orientada a la familia ecuatoriana que nos está escuchando. Ok, cuando usted dice recursos sí hay, se refiere a maneras de acceder a financiamiento hay, porque sabe que financiamiento necesitamos, ¿verdad? Por eso digo, con el déficit que estamos manejando y que usted bien conoce. Por eso digo, cuando piense en financiamientos, entonces, ¿hacia dónde? No va a ser otra vez con China comprometiendo el petróleo a precios que les convenía solamente a los intermediarios como se hizo en el pasado. Mira, nosotros vamos a acceder a distintas fuentes de financiamiento, pero la principal es las propias fuentes que tiene el Estado ecuatoriano. Nosotros tenemos recaudación tributaria que puede mejorar muchísimo más. La CEPAL estima en 2.5 puntos del PIB. Simplemente cerrando la evasión tributaria y cobrando a los que hay que cobrar. Si aquí lo que ha habido es una política de perdonar impuestos, de exonerar impuestos a los grandes grupos económicos, ha habido la facilidad para evadirlos y llevarlos al exterior, cuando lo que tiene que haber es un verdadero control a los grandes grupos económicos. Tiene que haber una política de acceder a los recursos propios que tiene el Estado ecuatoriano, pero que los tiene depositados
en el exterior. Ahora, dinero ese tiene que resulta, volver Andrés, al país cuento casi e invertirse para generar trabajo en el Ecuador. Ese resulta casi que cuento de nunca acabar. La exención de tributos, que se lo hizo también el gobierno de Correa, también con este gobierno, o la intención de repatriar capitales, que tampoco ocurrió. Es decir, si no se lo hace ahora, tampoco se lo hizo con el gobierno de Correa. ¿Qué le hace pensar que ahora sí lo podrán hacer? Eso no es correcto. Yo mismo estuve en el Banco Central cuando fomentamos la repatriación de cerca de 2.500 millones de dólares a través del coeficiente de liquidez doméstica. Nosotros dominamos a la perfección las herramientas regulatorias, los incentivos, los mecanismos para que los recursos vuelvan al Ecuador. Ahora, lamentablemente, hay un grupo pequeño de banqueros que no quiere fomentar el retorno de capitales a la patria, que quiere seguir fomentando que salgan los dólares del país, y por eso se oponen y proponen una ley de privatización del Banco Central. Para ellos pueden estar en el cuerpo directivo del Banco Central y evitar que bajemos las tasas de interés, traigamos los dólares de vuelta, eliminemos las comisiones absurdas que nos tienen hasta la coronilla los ecuatorianos, y obviamente quieren evitar que reestructuremos las deudas que nos tienen muy Claro, pero ahorcados. cuando usted habla de repatriar capitales, por ejemplo, y hablo de la oferta del candidato Yacu Pérez, ¿qué dice él? No, es que no lo vamos a hacer a la brava, sino que quien quiera nuevamente, cosa que no ha pasado, repatriar sus capitales. Incentivos, como por ejemplo, Yacu decía, incentivos no pago de impuesto a la renta para esos nuevos capitales, o si hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas, temas que se manejaron en los gobiernos anteriores. Usted, en esa misma línea, por ejemplo, ¿qué ofrecería? Mira, yo creo que el eliminar el impuesto a la salida de divisas para que ingresen los capitales es un contrasentido. Pero lo que nosotros vamos a impulsar es el contrato de certidumbre económica. Escúchese bien, ecuatorianos, empresarios, honestos que quieren invertir en el futuro de su patria. El contrato de certidumbre económica va a dotar de estabilidad tributaria, incentivos tributarios, estabilidad normativa, estabilidad de las leyes, inclusive vamos a buscar estabilidad de las ordenanzas, y algo muy importante, una tarifa eléctrica fija para los próximos 4, 5, 6 años, dependiendo del proyecto de inversión, que va a generar certidumbre para todas las partes. Y en ese contrato de certidumbre económica se podrán contemplar mecanismos de solución de controversias que permitan dar a todas las partes seguridad. Ahora, así como se darán incentivos y estabilidad normativa, también vamos a exigir metas de cumplimiento de las empresas en términos de generación de trabajo, de valor agregado, de metas de exportaciones, de transferencia de tecnología y capacitación a los trabajadores. Ese es un ganar-ganar para todo el país, y vamos a lograr que muchos capitales, miles de millones de dólares que están en el exterior, vuelvan a nuestro país a generar trabajo para las personas. Tenemos un plan de trabajo que incluye la obra pública, el crédito productivo, la incorporación de los jóvenes en el ámbito laboral, y también la reincorporación de personas del servicio preguntándole, Andrés, público. por cuestión de tiempo. La Corte Constitucional negó ayer el recurso que se había presentado. El expresidente Correa, el exvicepresidente Glass, exministros, funcionarios que han sido sentenciados por la justicia ecuatoriana. Usted había dicho que esperaba que los jueces revisen la decisión, pero si están agotadas las instancias nacionales, si usted llega a ser presidente, ¿cómo va a ser para tener al expresidente Correa de asesor como advertido, o es que ya ahora sí plantea un indulto? Mira, no se han agotado las instancias porque en el ámbito penal hay dos recursos adicionales, que son el recurso de revisión, el recurso de fraude procesal, si es que lo decide otro juez, y esos pues están ahí vigentes, ¿no? Se podrán aplicar más adelante si así lo desean las personas involucradas. Pero ahora nuestra prioridad no es estar analizando el pasado, sino pensar en el futuro. El Ecuador tiene muchos desafíos y retos por delante, tiene una crisis económica y social que nos vamos a comprometer a resolver, y aspiramos que la mayoría de los ecuatorianos entiendan que esa es nuestra prioridad de corto plazo, esa es la prioridad que tenemos de forma inmediata, resolver la crisis económica, la crisis de salud que estamos viviendo. Son las respuestas y las propuestas de Andrés Arauz, el candidato presidencial de Unión por la Esperanza UNES, el candidato que pasa a la segunda vuelta en estas elecciones. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias a todos los ecuatorianos, estamos todavía animados por este gran triunfo y les invitamos a unirse en este gran proyecto por la esperanza, por el futuro de nuestra patria. Con ustedes una pausa, y cuando